Muy buenos días a todos, bienvenidos. Voy a hablarles de un tema de aquí de la Secretaría de Salud de Medellín, también complementario a lo que hacemos en el entorno laboral de la Secretaría, y tiene que ver con las intervenciones en el sector informal de la economía nacional. Ustedes saben que este tema de la informalidad es un tema que a los que hemos estudiado en la parte de riesgos laborales, salud y seguridad en el trabajo, poco o nada se capacita en este tema. Nosotros venimos trabajando desde el año 2009 en intervenciones en seguridad y salud en el trabajo a nivel del sector informal, pero también tenemos unas acciones del sector formal también. Entonces eso es lo que queremos compartirles en el día de hoy. El tema no solamente va a ir enfocado al sector informal, sino también al formal. Entonces, les voy a hablar primero de la parte del sector informal, que hemos hecho en estos últimos años. Todo esto, todas estas acciones están fundamentadas en la norma. No sé si de pronto ustedes, algunos haya tenido esa experiencia con el sector informal, de los que están aquí, de los que están presentes. No, sí, doctora. Ok. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces a los entes territoriales por ley, ahí tenemos como marco normativo el Plan Decenal de Salud Pública 2013-2021. También tenemos el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Salud. El primero es del Ministerio de Salud, y el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es del Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Nosotros tenemos los dos entes ministeriales por las cuales tenemos que desarrollar actividades. Y básicamente todas estas intervenciones del sector informal están por el Plan de Intervenciones Colectivas. ¿Ustedes conocen cuál es el Plan de Intervenciones Colectivas? No, bueno, entonces es una normatividad también que dice entes territoriales tienen que trabajar en algunas acciones de promoción y prevención para esos aspectos de los cuales nadie le invierte, sino tiene que ser el Estado a través de los entes territoriales. Entonces, en ese sentido, trabajamos por la parte de salud en el trabajo, ahí está donde está la vacunación, bueno, están otras acciones con comunidad. Entonces, este plan de intervenciones colectivas le dice, ente territorial, haga acciones con el sector informal, porque ustedes saben que el sector formal tiene el aseguramiento por la ARL y el sector informal no tiene ningún aseguramiento. Si un trabajador informal se incapacita, son días que pierde de trabajo, no hay ingresos, entonces es la población más vulnerable, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nos dice la norma que debemos hacer unas caracterizaciones de las condiciones de salud y trabajo de los trabajadores informales. En este momento llevamos 9 grupos caracterizados, primero 2016, 2017, de 3 grupos cada uno, y buscando las condiciones para después los programas, los proyectos sean enfocados con base a los resultados que arrojó esas caracterizaciones. Esa caracterización tiene en cuenta la parte demográfica, las condiciones de trabajo y las condiciones de seguridad. Este es el tema de agricultores, carpinteros y también de los trabajadores de las confecciones. Entonces aquí están los grupos que caracterizamos en el 2016, están artesanos, mecánicos y recuperadores ambientales o recicladores. A ellos les gusta más que les digan recicladores que recuperadores, ¿cierto? Tenemos en el 2017 venteros ambulantes, trabajadores de peluquerías y panaderías y los panaderos. 2018, agricultores, manufactureros y carpinteros. Hay unos resultados, para el que quiera nosotros les podemos compartir las memorias de los resultados de esas caracterizaciones, pero ahí ya se muestran las diferencias de los hallazgos por cada uno de los grupos. Aquí estamos comparando 3 grupos y por decirles algo,
en la parte de los estilos de vida saludable, caminar, actividad física. Entonces ahí nos dan unos fundamentos para nosotros trabajar con ellos. En cuanto a hábitos no saludables, por ejemplo aquí lo característico de los carpinteros, que de todos los grupos que hemos caracterizado, estos carpinteros son los que más manifiestan consumo de licor. Es el grupo con mayor consumo. Ya después vienen los mecánicos, eso sí como hallazgos específicos. Esta caracterización se hizo, es un estudio transversal, se hizo con todas las técnicas de investigación, en apoyo con unos grupos de agentes primarios que hacían la toma de datos con unas tabletas para informar, y tenemos un respaldo de epidemiología para los resultados, evaluar los resultados. Aquí en cuanto a percepción de riesgo y perfil de riesgos de seguridad, que en general pues hay muchos que conocen que se exponen a un riesgo. El problema es que el resultado es que, a pesar de que saben que hay unas medidas de protección, unos elementos de protección, por lo general no los utilizan. Entonces lo curioso es que conocen el riesgo, pero no hay la protección para su riesgo. Estas son las unidades censadas. Nosotros también, antes de hacer la caracterización, para priorizar los grupos que intervenimos, porque informalidad hay de todo. Y por ejemplo, una ciudad como Medellín, que tiene las 16 comunas, los 5 corregimientos, es complejo trabajar con los informales. De pronto hemos conocido experiencias de otros municipios que, por ejemplo, Santa Fe de Antioquia, que tiene los mototaxis, entonces los tiene concentrados, es más fácil intervenirlos, pero nosotros tenemos venteros en cada una de las comunas, venteros ambulantes, tenemos tenderos. Entonces para eso hicimos un censo en el 2017 en toda la ciudad, y ahí priorizamos donde eso se hizo en cada una de las cabeceras de cada comuna. Entonces ahí nos arrojó que donde hay mayor frecuencia de almacenes, tiendas, peluquerías, panaderías, confecciones, y con base en esto entonces hicimos la priorización para nuestras actividades. También priorizamos los grupos a caracterizar y también las intervenciones que hemos hecho. ¿Qué hacemos también con el trabajador informal? Entonces nosotros trabajamos con profesionales en seguridad y salud en el trabajo, también con tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo. A ellos van en cada unidad de trabajo informal, que los reconocemos como UTIs, y se les mira sus condiciones específicas de riesgos y se les hacen unas recomendaciones. Dentro de estas actividades también estos profesionales hacen pausas activas, promueven las pausas activas con los informales, se les hace una socialización y una entrega de una ficha de riesgos. Esta ficha que está acá queda en cada unidad de trabajo informal. Esta es una tecnóloga explicándole cuáles son los riesgos que tiene cada uno. Entonces tenemos en este momento elaboradas 18 fichas, entonces es un diálogo persona a persona con el trabajador. Entonces se van identificando cada uno de los riesgos: riesgo mecánico, físicos, biomecánicos, locativos, eléctricos, químicos, y se les dice con el trabajador cuáles son los riesgos que está expuesto. Y aquí se les dan unas recomendaciones específicas de acuerdo a esos riesgos identificados, y se les muestra los elementos de protección que deben utilizar. También tenemos una entrega de elementos de protección. Este es el gorro de protección cervical, más que todo para las personas que trabajan a la intemperie. Tenemos evidenciadas unas acciones de mejora. Cada año nosotros trabajamos con un operador y se documentan las mejoras que se observan después de la primera visita, porque no solamente hacemos una visita puntual, sino la idea es después hacerle otra visita para ver qué tanta aprehensión hay en cuanto a las recomendaciones que se han hecho. Entonces aquí ya vemos que un señor usando
un tapabocas, los guantes, mejor orden y aseo, para los carniceros el guante para el extintor. Bueno, entonces mejoramiento. Entonces esto ya son lo que podemos mostrar en cuanto a las mejoras por las intervenciones que se hacen. Bueno, esto en cuanto a otros resultados en la caracterización de 2017. ¿Cuántas acciones de mejora de las unidades visitadas? Entonces se documentaron más o menos el 74% de mejoras, y hay unos que no, un 26% que no hubo mejoras, pero la idea no es dejarlos ahí abandonados, sino volverles a programar otra visita. En el 2018 también tuvimos un resultado parecido, acciones de mejora en un 76% y otras 24% con no acciones de mejora. Estos son los grupos que nosotros intervenimos en el 2018. En este momento tenemos 21 grupos de informales en los cuales hemos intervenido. O sea, el plan de este año, del plan de gobierno del cuatrenio, con la administración que estamos terminando, la meta fueron 18 grupos, ya veníamos con unos anteriores, pero ya en este momento hemos venido trabajando con 21 grupos. Entonces están agricultores, vidrierías, marqueterías, ferreterías, madererías, talleres de mecánicos, venteros estacionarios, peluqueros, tiendas de barrio, centros de acopio que es donde los recicladores entregan todos sus materiales, panaderías, litografías, recicladores, el reciclador también en cuanto a la intervención directa con el reciclador. Además de esos profesionales, también lo que les decía, que trabajamos con tecnólogos. Entonces los tecnólogos hacen unas intervenciones más sencillas que los profesionales, porque el tecnólogo interviene, por ejemplo, el ventero que está en el centro con una chacita, con un localcito muy pequeño, entonces no tiene la infraestructura como para ver condiciones más complejas. Entonces con los tecnólogos trabajamos con ellos. Y no solamente la parte de riesgos laborales, sino también la parte de estilos de vida saludable. Nosotros tenemos una guía de estilos de vida saludable, que es la que se promociona para que ellos mejoren sus estilos de vida. Priorización de trabajadores informales en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, de los resultados también que nos arrojaron las caracterizaciones, está mucha vulnerabilidad adulto mayor. Hay mucho adulto mayor trabajando en la informalidad. Entonces, de por sí nosotros estamos trabajando en la Secretaría ahorita por cursos de vida, y la intención es intervenir a estas personas que son las mayor vulnerables. Víctimas de violencia, mujeres rurales y trabajadores en situaciones de discapacidad. También tenemos, también por norma, tenemos que trabajar con estos, debemos trabajar con estos grupos. También dentro de las acciones que hacemos con los informales es las jornadas de educación para la salud. Es un poco complejo porque ustedes saben que el trabajador informal, si no está trabajando, no produce, ¿cierto? Entonces ha sido una dificultad poderlos convocar, pero bueno, hay grupos que sí, nosotros trabajamos con las agentes primarias, y la idea es trabajar a la hora que ellos quieran, que puedan. Entonces, en ese sentido, se les hace educación con una enfermera, también el tecnólogo o el profesional hace charlas de los riesgos que ellos... La idea es también trabajar por grupos, entonces que panaderos, peluqueros, mecánicos. Para la capacitación son jornadas de 2 horas. También se les hace un tamizaje, con la enfermera se les hace el tamizaje con esta estrategia de conoce tu riesgo, peso saludable. ¿Para qué? Para ver en qué condiciones se encuentran, y se han detectado personas con riesgo alto. Entonces la idea es canalizar. Nosotros en este momento también la Secretaría de Salud tiene un trabajo muy interesante que a nivel país está haciendo modelo, que es el modelo integral, el MIAS, Modelo Integral de Atención en Salud,
Entonces, se trabaja directamente con la CAPB, con las CAPS y se remiten, o sea, lo que nosotros encontremos aquí se canaliza para que la EPS le dé atención, porque cada uno tiene una EPS diferente, ¿cierto? Estos son los resultados del tamizaje, riesgo bajo, pero alto, se han encontrado 72. Hay evidencias muy simpáticas de personas que se han encontrado con este riesgo alto y después se encuentran con la enfermera, con los agentes primarios, y gracias a esa intervención se remitió a la EPS y le dijeron que estaba en unas condiciones muy críticas, y gracias a eso se adhirió a un plan de salud mejor para esa crisis que está teniendo. Se hacen actividades lúdicas con personajes que primero deben saber cuáles son los riesgos que manejan los diferentes grupos económicos para, asimismo, mediante la lúdica, trabajar en la prevención. Entonces aquí vemos el lúdico bailando con los mecánicos, estos son conductores, estos otros trabajadores y estos son los mecánicos. Entonces llegamos al lugar de cada de los grupos. Nosotros más bien vamos a ellos que ellos vengan a nosotros, ¿cierto? Porque sabiendo las complicaciones, y no es lo mismo citarlos a un salón de conferencias o desplazamiento, entonces vamos donde ellos están prácticamente. Una de las estrategias que promovemos, la erradicación de trabajo infantil, las jornadas con nosotros. Aquí tenemos el Comité Interinstitucional de Erradicación de Trabajo Infantil, entonces ICBF, Ministerio del Trabajo, Secretaría de Salud, Inclusión Social, se trabaja para promover la erradicación. También tenemos unos festivales comunitarios que se hacen aquí en la Alcaldía de Medellín. Hemos elaborado unos materiales educativos. Estas jornadas se benefician mucho los niños, y los niños son los que pueden incidir en que los padres se cuiden en la parte de su trabajo, ¿cierto? Entonces también se trabaja con esta población infantil para que mismo ellos también van a crecer, van a ser trabajadores, entonces también que entren dentro de la cultura de la promoción y la prevención. El seminario que hacemos cada año, en este año fueron más o menos 370 personas, 470. Y cada año lo hacemos y ha tenido muy buen reconocimiento a nivel de ciudad. En la parte formal también hacemos algunos talleres de educación en salud con el sector formal. En las visitas de empresas saludables sí tenemos otro direccionamiento, que no es tanto trabajar en la parte de riesgos laborales, sino en la parte de gestión de la salud. Nosotros tenemos que trabajar con ellos, porque ya esa tarea de riesgos laborales le corresponde a la ARL, ¿cierto? Pero entonces con la enfermera promovemos las pausas activas, también lo que es la parte de tamizajes, también de cardiovascular. Tenemos unas jornadas de experiencias exitosas en las que se citan por ahí 40 empresas. Se invita por medio de las ARL una empresa que tenga una experiencia para resaltar, para que se comparta con los otros empresarios, para así de pronto ver que haya mejora. Y aquí ya el tiempo se nos está, lo que hablaba la compañera, las salas amigas, también está dentro de este entorno, con el rotafolio, y bueno, me alcanzó el tiempo. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, bueno. Sí, hagan por favor 5 minuticos para las preguntas, porque ya tenemos que concluir. Adelante. Sí, bueno. Informales. Permítame para que las personas que ya escuchen también la pregunta que usted está realizando. Que si ustedes desarrollan el programa del Instituto Nacional de Salud Pública, VEU, teniendo en cuenta pues que acá también hay también la actividad agropecuaria, y sí, agropecuaria. Bueno, como tal veo, ahorita me gustaría que nos compartiera, porque
no lo conocemos. En cuanto a vigilancia epidemiológica, sí siempre nos han dicho, entidad territorial, haga vigilancia epidemiológica en cuanto al accidente de trabajo y la enfermedad laboral del trabajador informal. Eso ha sido muy complejo, pues porque hemos tratado, aquí está Metrosalud, que es la entidad que trabaja con el régimen subsidiado, y hemos tratado de hacer el análisis de RIPS, el análisis de alguna información, pero resulta que aquí si un RIPS, si una historia clínica viene trabajador informal y es subsidiado, después se la glosan y no se la pagan. Entonces hay inconvenientes en eso. Este año hicimos una estrategia que se llama el CIBETI, que es una prueba piloto del sistema de vigilancia epidemiológica del trabajador informal, en la cual hicimos una caracterización buscando accidentes de trabajo y enfermedad laboral, pues enfermedad laboral más complejo porque ya requiere para su diagnóstico pues ya un estudio más profundo. Hicimos una prueba piloto, pero todavía no nos ha arrojado los resultados. Con base en eso vamos a ver, pero la legislación nacional o el Ministerio del Trabajo no nos da tampoco herramientas para tener ese control de vigilancia epidemiológica, para decir cuántos accidentes fueron al año, el trabajo informal, por sectores, por grupos económicos, no. Pero me gustaría conocerlo de video ahorita porque no lo conocía. Sí, cuente. Bueno, entonces la pregunta, por eso son informales, porque lo único que tienen es el régimen de salud, por el régimen subsidiado, ¿cierto? Desgraciadamente un trabajador informal se gana, bueno, 30.000, nosotros tenemos que promover la afiliación al sistema de seguridad social, a salud, pensión, riesgos laborales, pero sabemos que para promover toda la afiliación, eso equivale más o menos a 230.000 pesos por persona. Entonces una persona que gane el mínimo, pues el mínimo, aunque sí reconocemos también que hay trabajadores informales que tienen buena capacidad adquisitiva y no lo hacen pues no conocen los beneficios, ¿cierto? Pero no, ellos no tienen ARL porque por eso son informales. Eso es el inconveniente mayor. Y también uno abrir una puerta para algo ¿qué expectativa? Es decir, si esto es laboral, pero entonces ¿a quién se lo va a cobrar, cierto? Pero en su trabajo, sí. Eso no va a nadie. Eso. Se tiene derecho a su atención en salud, pero el resto, si tiene una invalidez, ahí quedó, ¿cierto? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por la asistencia.